Sage tenía un plan sencillo para su martes. Trabajar un turno doble en el Gilded Glass, evitar las notas de su casero sobre los helechos moribundos, comer algo que no estuviera deshidratado. El plan no incluía a una niña pequeña salvaje en el bosque, y definitivamente no al padre de la niña. Un hombre construido como si alguien hubiera cruzado una montaña con un anuncio de colonia. Pero los planes se derrumban a la primera señal del clima. El sendero a través del bosque detrás de su apartamento acortaba 10 minutos su caminata al autobús, y generalmente estaba vacío. A las ardillas les caía bien. Un gato llamado Kevin la había seguido durante una semana. Una niña pequeña estaba sentada en un tronco cubierto de musgo, descalza, cubierta de barro. Ojos azul plateados seguían a un escarabajo como un experto en desactivación de bombas. Sage se detuvo. Algo en su interior gritó: vulnerable, pequeña, tuya para proteger. Un pequeño humano. ¿Cuáles son los protocolos? Se acercó lentamente. Perdida. La niña la observaba. Suspiró. Sus instintos de camarera se activaron. No se podía abandonar a una criatura pequeña. De acuerdo, vienes conmigo. La niña no quería que la cargaran. Se puso rígida, pero deslizó su pequeña mano en la de Sage, con un agarre que decía: te he seleccionado. El camino de vuelta fue silencioso. Podía oler a la niña, algo limpio debajo de la suciedad. Sage siempre había tenido un olfato agudo. Este aroma era diferente. Dentro la niña investigó todo lo que estaba por debajo de la altura de las rodillas. La pata de la mesa de café, el control remoto de la tele, un zapato. Intentó comerse un posavasos. Sage llamó al 911. Encontré a una niña de unos 3 años. No quiere hablar. Se está comiendo mis muebles. Le ofreció nuggets de dinosaurio. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. Esta tiene estándares. Encontró una camiseta y le lavó el barro. La niña lo soportó con una dignidad felina. El oficial Henderson llegó e hizo preguntas. No hubo respuestas. No se había reportado la desaparición de ningún niño. Podemos llevarla a servicios de protección. La niña gruñó. No fue tierno. Un retumbo grave y gutural. Se escondió detrás de las piernas de Sage, agarrando sus vaqueros, con la cara apretada contra la parte de atrás de la rodilla de Sage. Otro gruñido, una advertencia. Henderson reconsideró varias decisiones de su vida. Quizás se quede aquí. La voz de Sage era más aguda. Solo por un rato. Unas pocas horas, suspiró Henderson. Sage sacó pinturas de dedos. Laia, el nombre llegó con certeza, las tomó con una pasión silenciosa. Pintó un lobo morado comiéndose una casa amarilla, muy mordelón. Volvió a su trabajo pintando 14 lobos. Cada uno comía algo diferente. El último era una persona con traje. Entonces llamaron a la puerta. Un golpe que decía: soy el dueño de este código postal. Sage abrió la puerta. El hombre llenaba el marco, imposiblemente alto. Sus ojos azul plateado la detuvieron, fijos en ella con una concentración depredadora. Podía olerlo. Pino, invierno, miedo. Simplemente lo supo, de la misma manera que siempre sabía las cosas. Su mirada pasó por encima de ella. El control se hizo añicos. Alivio. Laia, susurró. El nombre salió roto. No como se dice un nombre, como se dice una oración que no pensabas que sería respondida. Detrás de ella Sage oyó el raspado de una silla, pies pequeños. Y entonces Laia se abrió paso entre sus piernas, y por un segundo resplandeciente, Sage pensó que la niña corría hacia su padre. No lo hacía. Laia se detuvo a 1 metro de él, se cruzó de brazos y le lanzó una mirada de una decepción tan fulminante y nuclear que Sage sintió vergüenza ajena en nombre de todo el concepto de la paternidad. El hombre, este hombre enorme, aterrador y claramente poderoso, se estremeció. Realmente se estremeció, como si la desaprobación de una niña de 3 años fuera un golpe físico. Laia, dijo de nuevo, más suave. Se arrodilló, poniéndose más cerca de su nivel. Estoy aquí. Te encontré. El labio inferior de Laia tembló una sola vez. Luego se dio la vuelta, caminó de regreso a Sage y se aferró a sus piernas como una lapa con rencor.
El silencio que siguió fue extraordinario. Entonces el cerebro de Sage alcanzó a su corazón, y la camarera tomó el control. Dio un paso atrás, posicionándose entre el hombre y Laia. Un movimiento tan instintivo que no lo pensó hasta que ya lo había hecho. Detente. Apareces sabiendo el nombre de esta niña. ¿Cómo encontraste este apartamento? Tuve ayuda para rastrearla. La policía no encontró nada. O no denunciaste su desaparición, o tienes recursos que ellos no tienen. Ella bloqueó la puerta. ¿Quién eres? Soy su padre. Alguien la sacó de nuestra casa y la dejó aquí deliberadamente. Tragó saliva. Lleva desaparecida 48 horas. No perdida, secuestrada. Alguien la secuestró. Sí. ¿Por qué no la policía? Las personas que la tomaron no son personas que la policía pueda encontrar. Su olfato le dijo que estaba diciendo la verdad. El núcleo era real. Voy a llamar al oficial Henderson. Llamó. Él lo confirmó. Identidad legítima. La empresa de seguridad privada se estaba encargando. Pasaste la prueba, dijo ella. Y para que conste, tengo enemigos, es un tráiler de un documental de Netflix. Algo se quebró en su expresión. Lo entiendo, dijo él, y te debo más de lo que puedo explicar ahora mismo. Pero primero, ¿puedo? Señaló a Laia, que seguía aferrada a las piernas de Sage. Ella podría tener una opinión al respecto. Se arrodilló lentamente y dijo el nombre de su hija como un hombre que reaprende una oración que creía que no había sido respondida. Laia lo miró a Sage, apretó más fuerte los vaqueros de Sage, y luego, a su propio tiempo, a su propio ritmo, soltó una mano y alcanzó a su padre. Él tomó su mano como si fuera de cristal. No ha comido una verdura en 4 horas, dijo Sage, porque el silencio se estaba volviendo insoportable y la distracción era la única herramienta de gestión de crisis que tenía. Y lamió el control remoto de mi tele. Creo que está bien, pero probablemente deberías saber eso de ella. Ren la miró desde el suelo, con la mano de su hija en la suya, y ella vio algo crudo y aterrador en sus ojos plateados. Una gratitud tan profunda que parecía que podría ahogarlo. ¿Quieres un poco de zumo?, añadió Sage, porque literalmente no podía evitarlo. Tenemos de manzana. Viene en una caja. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Parecía un hombre cuyo sistema operativo acababa de encontrar un error para el que no estaba diseñado. Zumo, repitió. Hay una pajita, confirmó ella. Y así fue como el lobo más poderoso del continente terminó sentado en la desvencijada mesa de la cocina de Sage Alden, bebiendo zumo de manzana de una caja con una pajita diminuta, mientras su hija lo ignoraba deliberadamente y pintaba su 15º lobo. Y Sage se sentó frente a ellos, observando a este hombre enorme, reservado y claramente peligroso beber un zumo en caja, y pensó, tengo tantas preguntas. Y este hombre no va a responder ni una sola de ellas esta noche. Tenía razón, pero él volvería, y también las preguntas. Ren no había respirado en 48 horas. Una sola directiva: encontrar a la cachorra. Maureen llevaba muerta 18 meses. El rastro era incorrecto, demasiado profesional. Alguien había llevado a Laia a través de agua corriente. Había vuelto sobre sus pasos, había dejado pistas falsas. Lobos que sabían cómo romper un rastro. Ivar. El nombre se asentó en su pecho como un carbón encendido. Los guardias registraron el cambio de Laia demasiado tarde. La gente de Ivar había estado observando durante semanas. Coordinados, profesionales, 6 lobos. Entonces, un joven lobo de patrulla captó el olor de Laia cerca de un complejo de apartamentos. Débil, asentado. Ren llegó en minutos. El rastro llevaba a una puerta. Podía oír a Laia dentro. Una risita. Llamó. La puerta se abrió y el mundo se inclinó sobre su eje. 20 minutos y 3 cajas de zumo. Sage se arrodilló a la altura de los ojos de Laia. Tienes que irte con tu padre. No. Sí. Mi caja de zumo. Había una clara amenaza en esa pequeña voz. Sage encontró otra caja de zumo. Él te recoge mañana. Sage ofreció. Puedes volver. Podemos pintar más lobos. Laia lo consideró con la gravedad de un consejo de guerra.
Luego extendió su pequeña mano. ¿Recuperas mi alma? ¿Qué? Hasta mañana. ¿Recuperas mi alma? Así no es como... Sage se detuvo. Miró a Ren. Parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en la cara con buenas noticias muy recientemente. De acuerdo, recupero tu alma. Hasta mañana. Se dieron la mano. En el momento en que la puerta se cerró, Sage se deslizó hasta el suelo, con la espalda contra ella. Su teléfono vibró. ¿Sobreviviste al apocalipsis de la niña salvaje? ¿Necesitas que traiga vino o dinero para la fianza? Chloe. Una hora después, Chloe estaba sentada en la encimera de la cocina de Sage, balanceando las piernas, con vino en la mano, escuchando con la atención absorta de una mujer que oye la mejor historia de su vida. A ver, si lo he entendido bien, dijo Chloe, apuntando con su copa de vino a Sage para enfatizar. Encuentras a una niña mágica del bosque, la alimentas con la comida sagrada de su pueblo, y luego aparece su padre, y es un pedazo de hombre de 1,95 m, gruñón y bien vestido, que te mira como si fueras la última botella de agua en el Sahara. Me miró como si fuera un problema de matemáticas. Un problema de matemáticas que quería resolver Sage, con su cuerpo, con los dientes en realidad. Era una mirada con muchos dientes. Mejor aún, Chloe golpeó la encimera. Es esto, es esto. El universo se ha cansado de verte salir con bajistas que creen que tener un colchón es demasiado compromiso. Él no es, yo no estoy. Chloe, es solo un padre muy intenso cuya hija cuidé accidentalmente durante una tarde. Y... Y bebió un zumo en caja en la mesa de mi cocina mientras su hija pintaba lobos comiendo gente. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. Esa niña es una visionaria. El último lobo se estaba comiendo a un hombre con traje. Parecía muy complacida al respecto. La amo, la amo. Y amo esta situación. Y amo que estés fingiendo que no te diste cuenta de sus antebrazos. No me di cuenta de sus antebrazos. Sage. Me di cuenta de sus ojos. Eran... Se detuvo. Estaba a punto de decir algo raro. Algo sobre cómo todavía podía olerlo. Un rastro débil en su apartamento. Pino y aire de invierno. Y cómo el olor la hacía sentir asentada de una manera que no tenía sentido. Estaba a punto de decir que había olido su miedo y su alivio, y que había sabido en su cuerpo, el segundo exacto en que su terror se había roto. Eran bonitos, terminó débilmente. Chloe la estudió por un largo y sabio momento, y luego, afortunadamente, lo dejó pasar. Va a volver, ya sabes. ¿Por qué iba a volver? Porque la niña mágica del bosque te ha elegido, y el padre sexy y gruñón no tiene más remedio que obedecer. Saltó de la encimera. ¿Qué te vas a poner para tu primera cita de juegos oficial con un millonario misterioso? Sage le lanzó un paño de cocina, pero más tarde, mientras limpiaba los últimos restos de pintura del suelo, no pudo evitar la sensación. No sobre Ren, aunque eso también estaba ahí. Esa presencia, ese peso, esa forma en que había dicho Laia, como si la palabra misma pudiera romperse. Era sobre ella misma. Algo era diferente. El apartamento se sentía demasiado ruidoso. El refrigerador zumbaba a una frecuencia que nunca antes había notado. Los helechos en el pasillo, esos por los que su casero la amenazaba constantemente, olían a que se estaban muriendo. Una angustia vegetal específica que de repente pudo identificar como falta de drenaje, pudrición de raíces. Segundo estante desde la izquierda. Se quedó en su cocina durante mucho tiempo, con las manos todavía húmedas de limpiar, y escuchó al mundo ser un poco demasiado él mismo. Luego se fue a la cama y soñó que corría por bosques que no reconocía, pegada al suelo, más rápido de lo que sus piernas deberían poder llevarla. El viaje a casa fue una guerra silenciosa de voluntades. Laia estaba sentada en su silla de coche con los brazos cruzados y el labio inferior desplegado en su máxima extensión táctica. Miraba por la ventana con el aire trágico de una reina depuesta siendo conducida al exilio. Cada pocos minutos suspiraba, una exhalación diminuta y devastadora que comunicaba volúmenes sobre la injusticia del universo. En el asiento del pasajero,
Marcus estaba haciendo eso de no decir nada muy ruidosamente. Parece que le tiene cariño a la humana, se aventuró finalmente. Estaba asustada. La mujer le ofreció refugio. La mujer le ofreció nuggets de pollo con forma de dinosaurio y pintura de dedos, dijo Marcus, con voz cuidadosamente neutral, lo que al parecer constituye un santuario en la Convención de Ginebra para niños pequeños. Las manos de Ren se apretaron en el volante. Su lobo, que había estado callado desde que salieron del apartamento, eligió este momento para hablar. Nos ofreció zumo, observó, con el tono reverente de un sumiller recordando una cosecha especialmente buena, de una caja con pajita. Ren le dijo a su lobo, se dijo a sí mismo, que se concentrara en la carretera. Olía a hogar, añadió su lobo, ignorando la instrucción con su habitual gracia diplomática, como la buena versión de todo. Ren, la voz de Marcus había cambiado. Cuidado, ¿qué no me estás contando? La mujer es importante para la recuperación de Laia. Tiene una presencia calmante. Esto no era una mentira. Cada palabra era verdad. También era aproximadamente el 4% de la información relevante. ¿Quieres organizar citas de juego?, dijo Marcus lentamente. Para la heredera del Reino del Norte, con una camarera humana cualquiera. Sí. Marcus se quedó en silencio por un momento. ¿Tiene esto algo que ver con el hecho de que has estado sentado en su cocina durante la última hora, oliendo a un hombre que acaba de encontrar la religión? No. ¿O el hecho de que no le has gruñido a una sola persona desde que salimos de su apartamento, que es la racha más larga en 18 meses? No le gruño a la gente. Le gruñiste al barista ayer, el que te preparó el café demasiado lento. Él estaba... Ren se detuvo. De hecho, le había gruñido al barista. Las citas de juego son para Laia. Por supuesto que lo son, dijo Marcus con la paciencia amable de un hombre que desactiva una bomba que puede ver perfectamente bien. Añadiré, coordinador de citas de juego reales a mis deberes, justo debajo de evitar que el Rey Alfa inicie guerras innecesarias. Desde el asiento trasero, Laia resopló. Sonó increíblemente como un acuerdo. 2 días después, el golpe en la puerta llegó de nuevo, más suave. Esta vez, menos una declaración de guerra, más una educada reclamación territorial. Sage abrió la puerta y se encontró a Ren con vaqueros oscuros y una camiseta Henley gris que debería ser ilegal en un hombre con esos hombros. Llevaba a Laia de la mano. Laia sostenía una única margarita, ligeramente marchita. En el momento en que Laia vio a Sage, soltó la mano de su padre y se lanzó hacia adelante. El abrazo con los brazos alrededor de las rodillas, la cara apretada contra el vaquero, todo el cuerpo comprometido, golpeó a Sage como un puñetazo en el estómago de amor puro y sin complicaciones. «Hola, pequeña», susurró, alborotando el pelo de Laia. «Te extrañé». Laia apretó más fuerte. Luego se echó hacia atrás, miró a Sage y pronunció su primera palabra. Más. La palabra fue apenas un susurro, suave como el papel de seda. Pero era una palabra real dirigida a una persona después de 6 meses de silencio. Detrás de Laia, Ren se quedó completamente quieto. Su rostro hizo algo que Sage no pudo mirar demasiado de cerca porque la haría llorar. Un espasmo de emoción cruda y desprotegida que él reprimió casi al instante, pero no antes de que ella lo viera. No antes de que lo oliera. Una ola de algo tan agudo y brillante que era casi doloroso. Gratitud. Del tipo desesperado. Del tipo que sabe a sal. ¿Más pintura?, preguntó Sage con la voz cuidadosamente firme. Más nuggets. Laia lo consideró con la gravedad de un juez del Tribunal Supremo. ¿Más?, repitió y señaló el apartamento de Sage. Creo que quiere decir más de todo, dijo Sage, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Traje provisiones, dijo Ren, señalando una bolsa de la compra del tamaño de un pequeño refrigerador. La llevó a la encimera de la cocina y comenzó a descargarla con la eficiencia concentrada de un hombre que había buscado en Google. ¿Qué comen los humanos? Y había comprado todo lo que aparecía. Cajas de zumo orgánico, snacks de frutas artesanales,
una hogaza de pan de masa madre del tamaño de la cabeza de Sage, 3 tipos de hummus, una rueda de brie y en el fondo de la bolsa, como un chiste esperando su momento, una piña entera sin cortar. Sage levantó la piña. Para la niña, para uso general de piña. Mi beta puede haber sobreestimado los requisitos. Tu beta piensa que los niños pequeños necesitan piñas enteras. Un ligero rubor apareció en las mejillas de Ren. Fue lo más humano que le había visto hacer, y fue devastadoramente atractivo. Compiló una lista que incluía una piña entera. La lista era exhaustiva. Sage giró la piña en sus manos. Era una piña hermosa, claramente cara. Nunca en su vida había recibido una piña de un hombre, y no estaba segura de cuál era la etiqueta. Gracias, dijo, dejándola en la encimera junto al brie. Mi apartamento nunca ha estado tan bien provisto. Creo que tu beta podría ser un mejor proveedor que todos los hombres con los que he salido. Su lobo dijo, podríamos proveer mejor. Podríamos proveer un alce, uno grande. Ren no transmitió esta información. La tarde se desarrolló como algo de una vida que Sage nunca había tenido. Laia pintaba lobos, siempre lobos, cada uno comiendo algo nuevo y cada vez más ambicioso. Un coche, un árbol, lo que parecía ser un archivador. Sage pintaba a su lado, sus codos rozándose, su silencio cómodo y cálido. Ren permanecía de centinela junto a la encimera de la cocina, con una taza de café intacta en sus manos. Las observaba con una expresión que Sage estaba aprendiendo a leer. No solo el exterior melancólico, sino las capas de debajo. La forma en que sus hombros se relajaban 1 centímetro cuando Laia reía. La forma en que sus ojos seguían las manos de Sage cuando pintaba, como si el simple acto de ella creando algo fuera fascinante para él. «Podrías unirte a nosotros», dijo Sage, levantando un pincel. «Hay espacio». Miró el pincel como si fuera una granada activa. «No, vamos. Puedes pintar un lobo. Todo el mundo lo está haciendo. Es la última moda. No pinto. Todavía no pintas. Mentalidad de crecimiento». No sonrió, pero la comisura de su boca se movió, y Sage lo anotó mentalmente como una victoria. Entonces Laia hizo algo que cambió la habitación. Había estado trabajando en su último lobo. Este era verde por razones que solo Laia conocía. Se detuvo, lo estudió y añadió cuidadosamente una pequeña figura junto al lobo. Una figura de palo con pelo castaño. Se lo mostró a Ren. Señaló a la figura de palo. «Sage», dijo. Luego señaló al lobo. Miró a su padre y esperó. La garganta de Ren se movió. Extendió la mano y tomó el dibujo con manos que no estaban del todo firmes. «Es precioso, cachorra». Laia asintió, obviamente, y volvió al trabajo. Sage, que se había dado la vuelta para darle el momento, se ocupó de colocar el brie en un plato que había estado pensando en tirar. Le ardían los ojos, le ardía aún más la nariz. Podía oler todo en la habitación con una claridad repentina y abrumadora. La pintura, el café, la dulzura aguda de la piña. El olor de Ren, que hoy era menos áspero, más cálido, con un trasfondo de algo que no podía nombrar, que la hacía querer acercarse a él. Parpadeó con fuerza, se concentró en el brie. «Esto está bien», se dijo a sí misma. «Solo eres una camarera que puede oler las emociones. Esto es algo completamente normal que le pasa a la gente, completamente normal». No se dio cuenta de que Laia se había quedado en silencio hasta que oyó el estruendo. Se giró para encontrar a Laia de pie sobre los restos del azucarero, que aparentemente había arrastrado desde la encimera mediante una hazaña de ingeniería que involucraba 2 libros apilados y un paño de cocina. Había azúcar por todas partes. Laia sostenía un solo terrón de azúcar en cada puño, su rostro una máscara de triunfo total y sin arrepentimiento. «Laia», dijo Ren. Su voz era muy controlada. Laia lo miró lentamente, deliberadamente, manteniendo el contacto visual con el poder crudo de un negociador de rehenes. Se metió un terrón de azúcar en la boca. No, se metió el segundo terrón de azúcar en la boca. «Saca esto de ti», le dijo Sage a Ren, que parecía un hombre viendo cómo todo su reino se desmoronaba en tiempo real.
Saca esto de su madre, dijo él en voz baja, y luego se contuvo, las palabras flotando en el aire entre ellos. Sage no insistió. Simplemente se arrodilló y comenzó a barrer el azúcar. Y después de un momento, Ren se arrodilló a su lado. Sus manos se rozaron sobre el recogedor. Ninguno de los dos se apartó. Las visitas se convirtieron en un ritmo. Cada pocos días, Ren aparecía en su puerta, con Laia a cuestas, una excusa poco convincente en sus labios y una bolsa de compras que sugería que las listas de la compra de Marcus se estaban volviendo cada vez más desquiciadas. Echaba de menos la calidad específica de la luz en tu apartamento, decía, con el rostro completamente serio mientras Laia ya había pasado a su lado y se dirigía a las pinturas. O su oso de peluche, Sir Reginald, solicitó una cita de juego con tus cojines. O una vez, con la desesperación silenciosa de un hombre al límite, te hizo un dibujo y no deja de mirar la puerta. Cada vez Sage los dejaba entrar. Cada vez su apartamento se parecía un poco más a algo para lo que no tenía una palabra. No solo un lugar donde caer entre turnos, algo más cálido, algo con gente que volvía. Laia se estaba desplegando como una flor que alguien había olvidado regar. Tarareaba mientras pintaba, una melodía sin tono y serpenteante que hacía que Ren se quedara muy quieto. Cada vez decía más palabras. Azul, más, Sage. No. El no estaba dirigido exclusivamente a Ren, desplegado con una precisión táctica devastadora cada vez que él intentaba que comiera una verdura, saliera del apartamento o dejara de dar galletas a los helechos del pasillo. Y era traviesa, gloriosa, completa y creativamente traviesa, de la manera que solo una niña de 3 años con los instintos de una cachorra de lobo y el control de impulsos de una ardilla con cafeína podía hacerlo. Mordió a Marcus. Esto sucedió durante una visita en la que Marcus había acompañado a Ren, aparentemente para evaluar la seguridad del lugar, pero en realidad, sospechaba Sage, para echar un vistazo a la mujer con la que su jefe había estado obsesionado durante semanas. Marcus era un hombre alto y sereno, con el porte de alguien que había visto mucho absurdo y había hecho las paces con ello. Le había ofrecido a Laia un digno apretón de manos. Laia le había mordido el pulgar, no lo suficientemente fuerte como para romper la piel, solo lo suficiente para dejar claro un punto. Luego se había retirado detrás de las piernas de Sage y le había lanzado a Marcus una mirada que comunicaba muy claramente: he reclamado a esta humana. Ajusta tus expectativas en consecuencia. Marcus se había mirado el pulgar, luego a Ren, luego a Sage, y había dicho con perfecta calma: veo el parecido familiar. En otra ocasión, durante una sesión de pintura perfectamente pacífica, Laia se había metido de alguna manera en el armario de Sage. Había encontrado un par de tacones altos que Sage no había usado desde la universidad y había salido llevándolos con un sentido de la ocasión que sugería que estaba a punto de dirigirse a un parlamento. Luego había caminado por el apartamento con ellos durante 20 minutos, deteniéndose periódicamente para darle a Ren una mirada de tal autoridad regia que él se había enderezado en su silla. «Vas a estar ella se hace un problema», dijo Sage, viendo a Laia intentar subirse al sofá con tacones de 10 centímetros. «Ya es un problema», dijo Ren, pero la forma en que lo dijo fue suave. Y cuando Laia se cayó del sofá y aterrizó en una pila de cojines, deliberadamente, porque los había colocado allí primero, porque era una pequeña genio malvada, él se rió. Fue la primera vez que Sage lo oyó reír. Una risa real, sorprendida, áspera por el desuso. Le cambió toda la cara, suavizó los ángulos duros, arrugó las comisuras de sus ojos. Lo convirtió de un rey melancólico en un hombre que acababa de ver a su hija burlar a la gravedad. El corazón de Sage hizo algo que nunca antes había hecho. No un vuelco, no un zapateo, algo más silencioso, algo que se asentó. Para Ren, estas visitas eran un deshacer lento y despiadado. Estar cerca de Sage era como estar al sol después de toda una vida en las sombras. Su lobo, la parte de él que había estado funcionando con pura adrenalina de supervivencia,
Durante 18 meses estaba más tranquilo en su apartamento que en su propio territorio. Se asentaba, dejaba de buscar amenazas y empezaba a notar cosas en su lugar. La forma en que ella reía con todo el cuerpo, el tono específico de marrón en sus ojos cuando se burlaba de él, la forma de sus manos cuando pintaba. Es nuestra, observó su lobo con la certeza práctica de una tasación de impuestos. No era de ellos. Era una camarera humana que no sabía que estaba en presencia del rey Alfa y no sabía que era una omega cuyo lobo estaba latente bajo su piel. No era suya para reclamarla, no suya para desearla, no suya para construir un futuro a su alrededor. Pero a su lobo no le importaba nada de eso. Su lobo había archivado a Sage bajo esencial y no aceptaba contraargumentos. La parte infernal era esconderse. Cada instinto le gritaba que le dijera la verdad sobre él, sobre ella, sobre el vínculo que sentía que se formaba entre ellos, como una cuerda que se teje hebra a hebra. En cambio, se sentaba en su cocina, bebiendo zumos en caja con una pajita, y pretendía ser un hombre normal, con una vida normal y una razón perfectamente normal para llevar a su hija al apartamento de una camarera 4 veces por semana. Marcus no se dejó engañar. «Has estado en la ciudad 4 veces esta semana», observó Marcus, sin levantar la vista de una pila de documentos de tratados. «La manada del este cree que estás planeando una invasión. La manada del sur cree que has desarrollado una adicción paralizante al café humano. Mi presencia es necesaria para el bienestar de Laia. ¿Y el bienestar de Laia requiere que sepas el pastelito favorito de su cuidadora? Porque la panadería real llamó, hiciste un pedido permanente de croissants de almendra». Ren no tuvo respuesta. «Todos los martes», continuó Marcus, «una docena entregada a mano en una caja con una cinta. A Laia le gustan los croissants. Laia tiene 3 años. Le gustan las cosas que puede morder, lo que, como mi pulgar puede atestiguar, incluye los dedos humanos». Marcus levantó la vista. «Ren, eres el lobo más poderoso del continente, y estás completa y vergonzosamente dominado por una mujer que ni siquiera sabe tu apellido. No necesitas saber nuestro apellido», aportó su lobo servicialmente. «Necesitas saber nuestro olor, lo que ella hace». Se inclinó hacia nosotros el martes. «Es consciente de nosotros a nivel biológico. Este es un progreso excelente». «Los croissants se quedan», dijo Ren. Marcus suspiró el suspiro de un beta que había aceptado su destino. «Por supuesto que se quedan». Un jueves lluvioso, la tormenta estalló. No la metafórica, aunque esa también estaba por llegar. Una tormenta real, del tipo que convertía el cielo en pizarra y las calles en ríos. Ren había aparecido con Laia acurrucada bajo su chaqueta, ambos empapados, y la luz se había ido antes de que Sage pudiera siquiera cerrar la puerta. Su apartamento se quedó a oscuras, iluminado solo por las 5 velas que había rescatado del cajón de los trastos. La lluvia golpeaba contra las ventanas. El mundo exterior desapareció. Acomodaron a Laia en el sofá bajo todas las mantas que Sage poseía. La niña se había quedado dormida casi al instante, con una mano agarrando a Sir Reginald y la otra sosteniendo una galleta a medio comer que se había negado a soltar incluso en la inconsciencia. Entonces solo quedaron ellos, Sage y Ren, en la oscuridad parpadeante. El silencio era denso, cálido, cargado de algo que se había estado acumulando durante semanas. «Así que», dijo Sage, tratando de romperlo antes de que la rompiera ella. «Rey Alfa del Reino del Norte, ¿eh?» Ren se congeló, cada músculo tenso. Sus ojos brillaron plateados a la luz de las velas, y por un segundo ella vio algo antiguo y asustado detrás de ellos. «Estoy bromeando». Levantó las manos. «Es una broma. Es que tienes este aire regio, como si fueras en secreto el rey de algún pequeño y muy serio país europeo». La tensión se desvaneció lentamente de él, dejándolo con un aspecto cansado e increíblemente humano. «No», dijo él, «no soy un rey». Era una mentira, pero sonaba como una confesión. Hablaron durante horas mientras la lluvia convertía el mundo exterior en ruido blanco. No sobre nada que importara en el papel. Sus peores turnos de camarera, sus libros favoritos
historia principalmente, y un amor culpable por las novelas de espías que parecía avergonzarlo. La devoción secreta de Laia por los pepinillos. Por primera vez, la máscara melancólica cayó. Le contó sobre intentar enseñarle a Laia a saltar a la comba y cómo había terminado con ambos boca abajo en un charco de barro. Y Laia lo había mirado con tal traición que él se había reído tan fuerte que no podía levantarse. Y luego, más bajo. Solía tararear, Magin, mi madre. Tarareaba cuando cocinaba. Siempre las mismas pocas notas. Decía que había olvidado el resto, pero la oí cantar la canción entera una vez cuando pensaba que estaba sola. Hizo una pausa. La luz de las velas se movía por su rostro. Laia tararea ahora, en tu apartamento, cuando pinta. Sage entendió lo que estaba diciendo, lo que le costaba decirlo. Tarareó hoy, dijo Sage suavemente, mientras pintaba el lobo verde. Ren asintió. Estaba mirando la llama de la vela, y Sage lo vio estar en otro lugar por un momento, en una cocina que olía a la comida de otra persona, escuchando una canción que nunca oiría terminar. Lo siento, dijo ella. No siento tu pérdida, que era algo que la gente decía cuando no sabía qué decir. Solo lo siento por la taza que todavía está en el armario, por la canción sin final, por las manos de la niña que se parecían a las de otra persona. Tenía una taza azul desconchada, dijo él casi para sí mismo, con un zorro. No puedo moverla. No tienes que hacerlo. La miró entonces, la miró de verdad, y la luz de las velas suavizó sus ojos plateados, y la lluvia hizo el mundo pequeño, y algo en el aire entre ellos cambió de tensión a ternura. Sage, dijo, su voz era apenas un susurro. Extendió la mano, sus dedos trazando la línea de su mandíbula. El contacto envió fuego en cascada por sus venas, y algo en lo profundo de su vientre, algo que había estado durmiendo, algo cálido y nuevo y confundido, se agitó. Se inclinó. Podía sentir su aliento en sus labios. Sus ojos se cerraron. Las luces volvieron. El refrigerador cobró vida con la sutileza de una sirena de niebla. El fluorescente del techo inundó la habitación con el ambiente romántico de un baño de gasolinera. Se separaron de un salto, y allí, de pie en la entrada de la sala de estar, estaba Laia. Sostenía su galleta a medio comer. Su pelo estaba aplastado por un lado y los miraba con una expresión de juicio tan profundo e inquebrantable que Sage sintió como si la hubieran pillado cometiendo un crimen contra el orden natural. Laia miró a Sage, miró a Ren, dio un mordisco deliberado a su galleta. El crujido fue ensordecedor. Bueno, le dijo Sage al jurado de 3 años, esto no es lo que parece. Laia crujió de nuevo. El veredicto era claro. Es exactamente lo que parece, y ambos deberían estar avergonzados. El casi beso cambió el aire entre ellos. La comodidad fácil se había ido, reemplazada por algo eléctrico y cuidadoso. Se movían alrededor del otro como imanes, atraídos y luego separándose bruscamente al más mínimo contacto. Y debajo de la conciencia de Sage sobre Ren, algo más estaba cambiando. Se había estado acumulando durante semanas, tan gradualmente que había descartado cada pieza como una peculiaridad, una coincidencia, un martes raro. Su sentido del olfato, siempre agudo, se estaba volviendo absurdo. Podía identificar cada ingrediente en un cóctel solo por el olor. Podía saber cuándo un cliente estaba a punto de empezar una pelea 60 segundos antes de que ellos mismos lo supieran. Algo metálico y caliente en el aire a su alrededor, como monedas dejadas al sol. No dormía bien. Se despertaba a las 3 de la mañana con la necesidad de caminar, de moverse, de salir y hacer algo que su cuerpo no podía articular del todo. Sentía la piel tirante, no dolorosa, inquieta, como si llevara un traje que casi le quedaba bien, pero no del todo. Ren se volvió más protector, más presente. Empezó a aparecer en el Gilded Glass durante sus turnos, sentado en un oscuro reservado de esquina, bebiendo un solo vaso de agua durante horas como el abstemio más intimidante del mundo. Chloe estaba fuera de sí. Está protegiendo su territorio. Siseó por encima de la gramola.
Tú eres su territorio. Soy una persona, no un código postal. Una persona por la que claramente lucharía contra un oso. Múltiples osos. Todo un ejército de osos. Pero debajo de la comedia romántica de todo, algo más oscuro se estaba gestando. El teléfono de Ren vibraba con mensajes que convertían su expresión en piedra. Tomaba llamadas en el pasillo, su voz un murmullo bajo y peligroso. Volvía con el aspecto de un hombre que llevaba un peso que a ella no se le permitía ver. El punto de ruptura llegó en una ajetreada noche de viernes. Sage lo sorprendió mirando a un grupo de clientes ruidosos con una expresión que pertenecía a un documental de naturaleza, la parte justo antes de que el depredador dejara de ser paciente. Se dirigió a su mesa. ¿Qué haces aquí, Ren? Te estoy cuidando. ¿Cuidándome o acosándome? Estaba cansada, y su nuevo y extraño superolfato le estaba dando dolor de cabeza, y las luces fluorescentes detrás de la barra eran demasiado brillantes, y se había estado despertando todas las noches con sueños de correr a cuatro patas por bosques que no existían. Estás aquí todas las noches. Me trajiste un extintor porque mi tostadora parecía poco fiable. No puedes meterte en mi vida y negarte a decirme por qué. Estoy tratando de mantenerte a salvo. ¿A salvo de qué? ¿De los malos clientes? La miró. Sus ojos estaban llenos de algo vasto y doloroso y desesperadamente honesto. No puedo decírtelo. Cierto. La lucha se desvaneció de ella como el aire de un globo. No puedes. Se dio la vuelta y se fue, y él la dejó ir porque la verdad pintaría un blanco en su espalda, y la mentira era el único escudo que le quedaba. Y era un rey que ya había perdido a una mujer por la violencia de su mundo, y moriría antes de perder a otra. No volvió. Ni esa noche ni la siguiente. El silencio era un peso físico. El sábado siguiente, el Gilded Glass estaba abarrotado. Sage funcionaba con vapores y espresso, sus movimientos automáticos, su mente repasando la expresión en el rostro de Ren cuando se había ido. Lo había presionado y él se había retirado por completo. Quizás eso era todo. Quizás su pequeño mundo extraño e imposible finalmente había... Un hombre se deslizó en un taburete de la barra frente a ella. No era uno de sus clientes habituales. Alto, delgado, con ojos pálidos y vigilantes, y una boca que parecía diseñada para la crueldad. Se movía con una quietud depredadora que activó todas las alarmas en el cuerpo de Sage, y estaba descubriendo más alarmas de las que sabía que tenía. Su olor estaba mal, no podría haber explicado cómo, pero la golpeó como una pared. Frío, metálico, aceitoso, como monedas mojadas, y algo podrido debajo. Su nariz retrocedió. Todo su cuerpo retrocedió. Algo en lo profundo de su pecho hizo un sonido que no era del todo una palabra y no era del todo un gruñido. Solo un zumbido bajo de mal, mal, mal. Un vaso de su mejor whisky, dijo, su voz un arrastre bajo. Sus ojos se posaron en ella. Debes ser Sage. He oído mucho sobre ti. No te conozco, dijo ella. Su mano se apretó alrededor de la botella que sostenía. Pero conozco a tu amigo, Ren. La forma en que dijo el nombre era un cuchillo envuelto en seda. Ha estado pasando mucho tiempo en el mundo humano, descuidando sus deberes. La gente está hablando. Mundo humano, la frase se enganchó. No la ciudad, no aquí, el mundo humano, como si hubiera otro. Creo que deberías irte, dijo Sage. El hombre Ivor, aunque ella aún no sabía su nombre, solo sonrió. Me estoy poniendo cómodo. Verás, no puedo entender qué ve un rey alfa en una frágil pequeña humana como tú. Rey alfa. Las palabras de su broma. La que había hecho que Ren se congelara en su apartamento, con sus ojos plateados abiertos de par en par, con algo que no era diversión. No era una broma. Nunca había sido una broma. El mundo se inclinó. El ruido del bar se desvaneció. Y entonces algo sucedió. Comenzó en la base de su columna vertebral. Un calor repentino y eléctrico como una corriente que se enciende. Subió por sus vértebras una por una. Su visión se agudizó. La habitación explotó en detalles que nunca había pedido. Cada rostro, cada gota de sudor, cada latido del corazón en su radio inmediato se volvió repentina y violentamente visible.
Los olores, cerveza, sudor, colonia, miedo. El frío metálico y equivocado del hombre frente a ella se estrelló sobre ella en una ola que la hizo tambalearse. Y entonces, desde algún lugar dentro de su pecho, desde un lugar que había estado en silencio toda su vida, tan silencioso que no sabía que estaba allí, algo despertó. No fue un despertar dramático. No hubo luz cegadora, ni oleada de poder antiguo, ni cuerda mística tocada en el universo. Fue más como la instalación de una aplicación, una nueva pestaña abriéndose, un compañero de piso que nunca había conocido saliendo de una habitación que no sabía que su apartamento tenía, parpadeando ante la luz e inmediatamente molesto por todo. ¿Qué? Dijo. No una palabra exactamente, un sentimiento con forma de palabra, una vibración de pura irritación confusa que irradiaba desde algún lugar detrás de su esternón. Sage se agarró a la barra. ¿Qué demonios? Ruidoso, dijo su lobo, porque eso era lo que era. Lo supo con una certeza instantánea y profunda que eludió cada pensamiento racional en su cabeza. Este era su lobo. Había estado aquí todo el tiempo, no durmiendo exactamente, pero no del todo despierto, consciente del mundo de la manera en que eres consciente de una conversación en otra habitación. Y ahora estaba aquí, en la habitación, y estaba abrumado. Ruidoso, dijo de nuevo, brillante. ¿Por qué? Huele mal. Ese. Una punzada de repulsión tan fuerte que la nariz de Sage se arrugó involuntariamente. Huele mal. Muérdelo. No voy a morder a nadie, murmuró Sage. Ivor se inclinó más cerca. Sus ojos pálidos se abrieron con genuina sorpresa, luego deleite. Bueno, maldita sea, una omega no despierta aquí mismo, en un bar de mala muerte. La respuesta de su lobo fue inmediata e innegociable. Un gruñido, uno real, profundo y retumbante, vibrando desde su pecho y saliendo de su garganta antes de que pudiera detenerlo. Era el sonido que Laia le había hecho al oficial Henderson, excepto que más fuerte, más malo. Los vasos en el estante detrás de ella tintinearon. La sonrisa de Ivor vaciló y algo hizo clic en Sage. No el lobo, la camarera. 5 años detrás de esta barra, 5 años leyendo habitaciones, manejando amenazas, cortando a los peligrosos antes de que pudieran arruinar la noche de alguien más. No necesitaba entender lo que le estaba pasando a su cuerpo, solo necesitaba hacer su trabajo. Se enderezó hasta su altura completa, que no era impresionante, pero la hizo valer. Dejó la botella en la barra con un golpe deliberado y preciso, y miró a Ivor directamente a sus ojos pálidos y depredadores. Se acabó, dijo. Su voz era firme, fría, la voz que usaba con los hombres que no entendían a la primera. Paga tu cuenta, levántate de mi taburete y sal por esa puerta. Tienes 30 segundos antes de que llame a todos los porteros de este edificio y te saquen de una manera que duela más a tu dignidad que a tu cara. Sí, dijo su lobo con una aprobación feroz y sorprendida. Bien, más de eso. También, todavía muérdelo. Ivor la estudió por un largo momento. Algo en su cálculo cambió. Había esperado que se desmoronara, y en cambio ella estaba de pie sobre él, gruñendo, brillando con un nuevo poder que no entendía, y que de alguna manera ya estaba empuñando como un arma. Interesante, murmuró y se levantó. Dejó un billete en la barra y se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo. Cuando veas a tu rey, dijo, dile que Ivor le manda saludos, y dile que la manada Blackwood no olvida lo que se le debe. Salió. La puerta se cerró detrás de él. Las manos de Sage temblaban. Su lobo estaba haciendo algo que solo podía describir como caminar en círculos. Una energía circular e inquieta en su pecho, olfateando todo, archivando cosas, murmurando un flujo constante de reacciones. El hombre malo se fue. Bien. El bar huele terrible. ¿Por qué todo es tan ruidoso? Los cacahuetes están rancios. Hay un ratón en la pared. No nos gusta la música. ¿Cuándo volverá el hombre que huele a pino? Queremos al hombre que huele a pino. ¿Quién era ese? Chloe apareció a su lado con los ojos muy abiertos. No tengo ni idea, dijo Sage, pero creo que necesito sentarme. No se sentó.
Superó el resto de su turno en piloto automático y adrenalina. Su lobo proporcionaba una narración constante e inútil del paisaje sensorial del bar. Ese hombre está triste. Esa mujer está mintiendo. La máquina de hielo se está muriendo. Alguien quemó las palomitas. Los cacahuetes siguen rancios. ¿Por qué nadie ha abordado esto? Cuando terminó su turno, salió por la puerta trasera al callejón. Y Ren estaba allí. Estaba apoyado contra la pared, su rostro una máscara de furia apenas controlada. Y en el segundo en que ella salió, sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad que hizo que su lobo se quedara instantánea y vergonzosamente quieto. «Oh», dijo, y luego más suave. «Oh, eso es lo que es». Podía olerlo desde 3 metros de distancia. Pino, invierno, bosques, piedra fría, y debajo, ardiente e inconfundible, un miedo tan agudo que saboreó cobre. Pero no miedo de algo, miedo por alguien. Por ella, Ivar estuvo aquí. Dijo, no una pregunta, lo sé. Su voz era áspera. Supe que algo andaba mal. Vine tan rápido como... Lo sentiste. Se detuvo, cerró los ojos. Cuando los abrió, la última pared que le había visto construir había desaparecido. Sí, dijo. Lo sentí. Y tengo que decirte por qué. Tengo que contarte todo y necesito que vengas a un lugar seguro para que pueda hacerlo sin poner un blanco en tu espalda. Podrías haber dicho que no. Podrías haberse ido a casa, cerrar la puerta con llave y pasar el resto de su vida fingiendo que esta noche no había sucedido. Su lobo tenía una opinión firme sobre esta opción. No, absolutamente no. Vamos a donde va el hombre que huele a pino. Esto no es una discusión. Bien, dijo Sage, pero yo conduzco. ¿No tienes coche? Entonces yo elijo la música. Algo se rompió en su rostro. Alivio. Y debajo, el comienzo de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Abrió la puerta del pasajero de su coche para ella, y ella entró. Y su lobo pasó todo el viaje catalogando cada molécula de su olor con la atención devota de un crítico de vinos en un viñedo. El ático era ridículo. Ventanas del suelo al techo, una vista que hacía que toda la ciudad pareciera una placa de circuito, muebles que probablemente tenían sus propias pólizas de seguro. Sage se paró en medio de él, todavía con su ropa de bar, todavía oliendo a cerveza y adrenalina, y se sintió exactamente como lo que era, una camarera de un segundo piso sin ascensor que se había metido accidentalmente en la vida de otra persona. Su lobo estaba menos impresionado. Frío, observó. Grande, sin mantas. Necesita más mantas. El sofá es aceptable. Reclamamos el sofá. Siéntate, dijo Ren. Por favor. Se sentó. Él no. Se paró junto a la ventana, de espaldas a ella, su reflejo un fantasma en el cristal. La ciudad brillaba detrás de él, y entonces le contó todo. Hombres lobo, manadas, alfas, un mundo oculto viviendo en las sombras del suyo. Él era su rey, el rey alfa del Reino del Norte, responsable de miles de lobos en 4 territorios. Ivar era un alfa rival que se había llevado a Laia para enviar un mensaje y que había venido al bar esa noche para enviar otro. Y tú, dijo, finalmente girándose para mirarla. Eres una omega, Sage, una loba cuyo cambio ha estado latente. Las cosas que has estado sintiendo, el olor, la inquietud, los sueños de correr a 4 patas. Él asintió. La parte en la que puedo oler que tu ama de llaves usa detergente de lavanda y que tomaste café hace 4 horas y que estás aterrorizada ahora mismo. Pero también hueles a... Se detuvo. No tenía una palabra para la última parte. Su lobo sí, pero ella aún no estaba lista para esa palabra. Tu lobo despertó esta noche, dijo él, provocado por la amenaza de Ivar. Sage se miró las manos, manos normales, sin garras, sin pelo. Pero dentro de su pecho, su lobo estaba sentado muy quieto y muy alerta, prestando atención a todo. Está diciendo la verdad, señaló. Su ritmo cardíaco es estable. Huele a duelo y miedo y a algo que está tratando muy duro de no nombrar. Además, sus hombros son excepcionales. ¿Va a seguir haciendo esto?, preguntó Sage. El comentario.
¿Qué está diciendo? Tiene opiniones sobre tus hombros. Ren parpadeó, su boca se abrió, se cerró. Por primera vez en toda la conversación, parecía genuinamente desconcertado. Ya, tu lobo ya te está hablando. ¿No se supone que lo haga? La mayoría de los lobos tardan días en desarrollar un... Se detuvo, se pasó una mano por la cara. Por supuesto, el tuyo ya tiene opiniones. Por supuesto que sí. También piensa que tu sofá necesita más mantas y que los cacahuetes de mi bar están rancios. Ha sido exhaustivo. Y a pesar de todo, las revelaciones, el peligro, el hecho de que su mundo entero acababa de ser trastocado, Ren se rió. Un sonido corto e indefenso, la risa de un hombre que se había preparado para las lágrimas, para el horror, para el rechazo, y en su lugar había recibido a una mujer cuyo lobo ya estaba presentando quejas de diseño de interiores. Pero la risa se desvaneció, y Sage sintió que surgía la verdadera pregunta, la que se había estado formando desde el momento en que su lobo había abierto los ojos en la parte trasera de un bar de mala muerte. Si soy una loba, dijo lentamente, entonces, ¿por qué no lo sabía? ¿Por qué no me presenté o cambié o lo que sea que se supone que debe pasar? Tengo 26 años. Eso no es normal, ¿verdad? La expresión de Ren cambió. Cuidado. No, no lo es. La mayoría de los lobos se presentan en la infancia, a más tardar en la pubertad. Que una omega pase tanto tiempo sin un cambio, hizo una pausa. Por lo general, significa que fueron criados fuera de la manada, completamente fuera, sin lobos en su vida en absoluto, sin lazos de manada, sin proximidad a otros cambiantes. El lobo está ahí, siempre está ahí, pero sin la resonancia de otros lobos a su alrededor, se mantiene en silencio, latente, como una frecuencia sin nada a lo que sintonizar. Sage estaba muy quieta. Estuve en hogares de acogida, dijo. Tenía 4 años. Ren la miró, esperando. Mis padres murieron en un accidente de coche, ambos. No recuerdo mucho. Era demasiado joven. Tengo una fotografía. Mi madre se está riendo en ella. Mi padre la mira como si ella hubiera colgado la luna. Tragó saliva. Nadie vino nunca por mí. Ninguna manada, ninguna familia, nadie que supiera lo que era. Simplemente entré en el sistema. Hogares de grupo, familias de acogida, saliendo del sistema a los 17. Su lobo estaba en silencio, sin comentar, solo escuchando. De la manera en que escuchas una historia de la que ya sabes el final. Tu madre, dijo Ren suavemente. Ella era la loba. No era una pregunta. Sage lo miró bruscamente. ¿Cómo lo sabes? Porque tu padre no lo sabía. Si lo hubiera sabido, habría contactado a una manada antes de que murieran. Habría hecho arreglos. El hecho de que nadie viniera por ti significa que nadie en su mundo sabía lo que eras. Y nadie en el de ella sabía que existías. Se quedó en silencio por un momento. Probablemente estaba tratando de encontrar el momento adecuado para decírselo. Los lobos se aparean con los humanos. No es una conversación fácil. Algunos esperan años. Esperó demasiado, dijo Sage. Las palabras salieron planas. Como un hecho, de la manera en que dices algo que has llevado tanto tiempo que ha perdido sus bordes afilados. Pero su lobo hizo un sonido, pequeño, bajo, doliente. Eso sugería que los bordes no eran tan romos como pretendía. Así que crecí como humana, continuó. Sin lobos, sin manada, sin resonancia. Y mi lobo simplemente se quedó en silencio todo este tiempo. Hasta Laia, dijo Ren. Sage lo miró, una cachorra de lobo en apuros, el olor de un alfa, proximidad de manada por primera vez en tu vida. Semanas repetidas y sostenidas de ello. Tu lobo tenía algo a lo que sintonizar. Laia lo empezó, las visitas lo alimentaron, el vínculo entre nosotros. Se detuvo, pero no antes de que Sage captara la palabra que casi había dicho. Vínculo. Para cuando Ivor provocó la respuesta de miedo, tu lobo ya estaba cerca de la superficie. Solo necesitaba un último empujón. Todo encajó, los sentidos agudizados, la inquietud, los sueños de correr, la forma en que había sabido cosas sobre la gente a través del olor que no debería haber podido saber. No había comenzado en el bar.
Había comenzado el día en que una niña con ojos azul plateado había deslizado su mano en la de Sage y se había aferrado como si hubiera encontrado lo que estaba buscando. Así que Laia no solo me encontró en ese bosque, dijo Sage en voz baja. Me despertó. Os despertó a ambos, dijo Ren. Y la mirada en sus ojos era tan cruda y agradecida y específica que Sage tuvo que apartar la vista antes de que la rompiera. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Entonces, todas esas visitas, todas esas tardes. Se sentó entonces frente a ella, no a su lado, dándole un espacio que no había pedido, pero que quizás necesitaba. Mi mundo mató a Marine, dijo. El nombre salió áspero como una piedra sacada de aguas profundas. La madre de Laia, mi primera compañera. Fue atacada por mi culpa, porque amar a un rey te convierte en un objetivo. Se miró las manos. Te vi pintando con mi hija, oliendo a todo lo seguro del mundo. Y pensé, si solo la mantengo separada, si solo la mantengo humana, si solo no se lo digo. Pensaste que podías protegerme mintiendo. Pensé que podía protegerte manteniéndote en la luz. Ren se inclinó hacia adelante. Crecí en hogares de acogida. He estado sola desde los 17 años. He trabajado turnos dobles sin dormir y he manejado un bar lleno de idiotas borrachos yo sola durante 5 años. No necesito que me mantengan en nada. Necesito que me digan las cosas para poder tomar mis propias decisiones al respecto. La miró y ella lo vio. Lo vio de verdad. No al rey, no al alfa, no al hombre gruñón con el traje caro. Un padre que había perdido a la madre de su hija y estaba tan aterrorizado de que volviera a suceder que había construido una fortaleza de silencio alrededor de la única persona que le había hecho sentir algo desde la taza de Marin, dijo Sage en voz baja. La azul con el zorro. Todavía no puedes moverla. No, no tienes que hacerlo. Lo sé. Su voz se quebró. Solo un poco, lo suficiente, pero no puedo seguir de pie en la cocina esperando oírla tararear. El lobo de Sage estaba muy silencioso, sin comentar, solo presente, sentado en su pecho como una mano cálida en una noche fría. Laia tararea, dijo Sage. Cuando pinta, ¿sabías que tararea las mismas pocas notas? La respiración de Ren se entrecortó. Sus manos, dobladas en su regazo, se pusieron blancas. Tiene las manos de Marin, dijo tan suavemente que apenas se oyó. Me di cuenta 3 meses después del funeral, viéndola apilar bloques, pequeños y cuadrados y decididos, y yo se detuvo. No podía levantarme. Marcus me encontró en el suelo de la guardería a las 2 de la mañana. Esto era. La cosa debajo de la melancolía, debajo del silencio, debajo de cada piña innecesaria y cada hora pasada sentada en su bar fingiendo beber agua. Un hombre que había sido roto por el dolor y estaba siendo lenta y aterradoramente reconstruido por una camarera y una niña pequeña y una caja de pollo con forma de dinosaurio. Sage se levantó, cruzó el espacio entre ellos y se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. No buscó su mano. No dijo nada sabio o reconfortante. Simplemente se sentó allí, con su hombro contra el de él, y dejó que el silencio contuviera todo lo que las palabras no podían. Su lobo aprobó. Esto, dijo con una satisfacción que era casi engreída, esto es correcto. Después de mucho tiempo, Ren habló. Deberías tenerme miedo. No te tengo miedo. Tengo miedo de la parte en la que aparentemente me convierto en un lobo, lo cual, para que conste, nadie ha explicado adecuadamente y tengo preguntas. Tienes varias. Empezando por ¿duele? ¿Puedo elegir cuándo? ¿Sobrevivirá mi ropa? ¿Mi apartamento es del tamaño de un lobo? ¿Qué pasa con mis turnos en el bar? ¿Pueden los lobos comer nuggets de dinosaurio? Y lo más importante, lo miró con una expresión que era a partes iguales miedo y una valentía terca e irracional. ¿Vas a estar ahí cuando suceda? La miró fijamente. Esta mujer, esta camarera, esta omega, esta persona ridícula, valiente e imposible, que acababa de enterarse de que era de una especie diferente y cuya primera respuesta fue un cuestionario logístico. Es perfecta, dijo su lobo, y por una vez
Ren no discutió. Sí, dijo, estaré allí. Y Laya también. ¿Y el lobo? Mi lobo. No va a, no sé, comerse el ficus. Tu lobo serás tú, Sage. Solo que más de ti. Lo miró por un largo momento. Muéstrame. ¿Qué? Muéstrame. Sigues hablando de lobos y cambios y todo este mundo oculto. Estoy sentada aquí con una nueva voz en mi cabeza que tiene opiniones sobre tus muebles y me estás diciendo que te conviertes en un lobo. Así que, muéstrame, porque ahora mismo esto todavía podría ser un brote psicótico y necesito saber cuál es. Ren la estudió. Luego se levantó, se movió al centro del espacio abierto del ático y comenzó a desabrocharse la camisa. ¿Qué estás? Oh, se dio cuenta de lo que iba a pasar. Oh, cierto. Lo de la ropa, lo de la ropa, confirmó él. Dobló la camisa sobre el respaldo de una silla con la precisión cuidadosa de un hombre que había destruido muchas camisas antes de aprender esta lección. Los vaqueros siguieron. Sage miró al techo, luego al suelo, luego al techo de nuevo. Puedes mirar, dijo, y había un ligero toque de diversión en su voz. No es... Será rápido. Ella miró. El cambio no fue nada como lo había imaginado. No hubo crujido de huesos ni contorsión de película de terror. Fue más como ver el agua cambiar de estado. En un momento era un hombre, de hombros anchos y descalzo en el suelo de madera. Y al momento siguiente algo onduló a través de él, un temblor que comenzó en su núcleo y se irradió hacia afuera. Y luego ya no era un hombre. El lobo que estaba en el lugar de Ren era enorme. No enorme como un perro, enorme, enorme. Sus hombros llegaban al pecho de Sage. Su pelaje era oscuro, casi negro, con una capa interna de carbón profundo que atrapaba la luz de la ciudad desde las ventanas. Sus ojos eran del mismo azul plateado y estaban fijos en ella con una inteligencia que era inconfundiblemente, aterradoramente Ren. La misma mirada firme e intensa, el mismo peso. Era hermoso y era real. Y esto no era un brote psicótico. El lobo de Sage se volvió absolutamente loco. No de miedo, de reconocimiento. Un sonido brotó de algún lugar detrás del esternón de Sage. No un gruñido, no un gemido. Algo entre los dos. Una vibración de cuerpo entero de, sí, ese es, lo conocemos, es nuestro. Tan fuerte y tan repentino que Sage se llevó una mano al pecho como si pudiera amortiguarlo físicamente. Oh, Dios mío, susurró. Cállate, cállate. Su lobo no se cayó. Su lobo estaba presionando hacia adelante contra el interior de sus costillas, esforzándose hacia el enorme lobo oscuro como un imán, transmitiendo en cada frecuencia que tenía. El lobo de Ren dio un paso hacia ella. Su movimiento era líquido, silencioso, nada que ver con la forma rígida y controlada en que se movía como hombre. Bajó su enorme cabeza y presionó su nariz contra la palma abierta de ella. Su pelaje era más áspero de lo que esperaba. Cálido. Olía igual, pino, invierno, bosques, pero concentrado, sin diluir. Tan puramente él que sus rodillas realmente se doblaron un poco. Su lobo hizo el ruido de nuevo, más bajo esta vez. Reverente. Hola, le dijo Sage al lobo. Su voz temblaba. Eres muy grande. El lobo resopló. Sonó increíblemente como Ren divirtiéndose. Luego la ondulación de nuevo, y era un hombre, agachado frente a ella, una mano todavía presionada contra la de ella, desnudo y sin vergüenza, y mirándola con una expresión que no tenía ninguna barrera. Eso es lo que es, dijo en voz baja. Eso es lo que soy. Eres un lobo gigante que huele a árbol de Navidad, dijo Sage, y su voz se quebró en la última palabra porque estaba llorando y riendo al mismo tiempo. Y su lobo ronroneaba como un motor en su pecho. Y nada de esto era normal, pero todo era verdad. Él se vistió, ella procesó. Su lobo proporcionó un análisis postpartido continuo. Grande, muy grande, buenos dientes, excelentes caderas. Aprobamos. De acuerdo, dijo finalmente. De acuerdo, pero tengo condiciones, condiciones.
repitió como si la palabra estuviera en un idioma que no había estudiado. 1. Me lo cuentas todo. No más mentiras. No más vigilarme sin explicar por qué. Si tu mundo es peligroso, necesito saber cómo para poder tomar mis propias decisiones sobre cómo estar en él. Hecho. 2. Laia todavía viene a mi apartamento. No me importa si tienes un ático del tamaño de un campo de fútbol. Le gusta el suelo de mi cocina y mis pinturas de dedos. Y va a seguir pintando lobos que comen cosas porque es bueno para ella. Se rebelaría si intentara detenerla. 3. Hizo una pausa, respiró hondo. Dejas de intentar protegerme manteniéndome en la oscuridad. No soy Maren. No voy a estar segura por no saber. Voy a estar segura sabiendo todo y siendo inteligente al respecto. Y si realmente soy una omega y eso significa algo en tu mundo, quiero saber qué significa. La versión real, no la versión diluida que le contarías a un humano. Ren la miró durante mucho tiempo. En el ático, la ciudad brillaba. En su pecho, su lobo esperaba. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Miró la pantalla y algo frío y satisfecho se instaló en su expresión. Una mirada que Sage no había visto antes. El rey. No el hombre. No el padre. El rey, respondió. Marcus. Sage no podía oír el otro lado, pero podía oler el cambio en Ren, la tensión en sus hombros relajándose en un solo grado preciso. Escuchó por un largo momento sus ojos plateados moviéndose hacia la ventana. ¿Dónde? Una pausa. Reténlo. Me ocuparé de ello por la mañana. Otra pausa, más larga esta vez. Luego, inesperadamente, la comisura de su boca se movió. ¿Hizo qué? Colgó, miró a Sage. Ivor ha sido interceptado, dijo. Sus lobos lo atraparon saliendo de la ciudad. Mi gente estaba esperando. El alivio golpeó a Sage como una ola, seguido inmediatamente por una punzada de algo más feroz. El hombre que se llevó a Laia. El hombre que se llevó a Laia, que vino a tu bar esta noche para amenazar a la mujer que yo... Se detuvo. Empezó de nuevo. Está detenido. El secuestro de un heredero real es un acto de guerra bajo la ley de la manada. A su propia manada se le está dando una opción. Entregar a su alfa o enfrentar todo el peso del Reino del Norte. Eso suena definitivo. Lo es. Sage exhaló. Bien. Ren la estudió y algo cambió en su expresión. No exactamente una sonrisa, pero algo más cálido de lo que había visto en toda la noche. Marcus también informa que la historia de lo que sucedió en tu bar ya se está moviendo a través de las manadas. Una omega nueva y no despierta, le gruñó a un alfa para sacarlo de un bar frente a testigos. Aparentemente, la frase «paga tu cuenta y levántate de mi taburete» está siendo citada. También lo amenacé con los porteros. Sí, ese detalle también está circulando. Marcus dice que los propios lobos de Ivor no se lo están tomando bien. Ser expulsado de un bar de mala muerte por una camarera que ni siquiera sabía que era una loba no es el tipo de reputación de la que se recupera un alfa rival. Sage parpadeó. Lo humillé. Lo destruiste políticamente, estratégicamente y, según Marcus, que está disfrutando esto demasiado, personalmente. Su desafío a mi autoridad se basaba en el argumento de que me había vuelto débil. Esta noche, la mujer a la que apuntó para demostrar esa debilidad lo echó de su bar como a un borracho que se había quedado más de la cuenta. Hizo una pausa. Hiciste más daño a su posición en 30 segundos de lo que mi consejo podría haber hecho en 6 meses de audiencias. Su lobo se regodeó. Obviamente, dijo, somos excelentes en nuestro trabajo. Además, los cacahuetes de nuestro bar siguen rancios y alguien debería abordar esto. ¿Así que se acabó? Preguntó Sage. Se acabó. Su manada lo entregará por la mañana o enfrentarán consecuencias que no pueden sobrevivir. De cualquier manera, nunca se acercará a ti o a Laia de nuevo. La certeza en su voz no era bravuconería. Era una promesa entregada con el peso de un hombre que tenía el poder de mantenerla y la voluntad de hacerla absoluta. Sage sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo de miedo que no se había dado cuenta de que había estado llevando desde que el hombre de ojos pálidos
Se había sentado en su bar y había dicho su nombre como si fuera suyo. Bien, dijo de nuevo. Entonces, ¿dónde estábamos? Creo que estaba poniendo condiciones. Eres extraordinaria, dijo. Y no era una frase hecha, no era encanto, no era la declaración suave de un rey. Era la verdad áspera y sin pulir de un hombre que acababa de ver a alguien negarse a tener miedo y no sabía qué hacer con ese sentimiento. Soy una camarera que aparentemente puede oler tus emociones y cuyo nuevo lobo no deja de quejarse de los cojines de tu sofá. No soy extraordinaria, solo soy terca. Eso es lo que dije. Y esta vez, cuando su mano encontró la de ella, tentativa, cuidadosa, pidiendo permiso con cada centímetro, ella no se apartó. Enroscó sus dedos alrededor de los de él, y su lobo hizo un sonido que era mitad ronroneo y mitad suspiro, y la lluvia comenzó de nuevo afuera, golpeando contra las ventanas del ático. Se sentaron así, hombros tocándose, manos entrelazadas, mientras la ciudad giraba y la lluvia caía. Sage estaba empezando a sentir algo que podría haber sido paz cuando el ascensor del ático sonó. Las puertas se abrieron y Marcus salió, llevando a una somnolienta Laia en su cadera. La niña estaba en pijama, su pelo oscuro revuelto. Sir Reginald, el oso de peluche, colgaba de una mano por una oreja. Se despertó, dijo Marcus, su voz cuidadosamente neutral. Insistió. Los ojos azul plateado de Laia estaban medio cerrados, somnolientos, desenfocados. Entonces encontraron a Sage. El cambio fue instantáneo. Los ojos de Laia se abrieron de par en par. Todo su cuerpo se tensó. Se retorció violentamente en el agarre de Marcus, haciendo un sonido que era mitad chillido y mitad gruñido, extendiendo ambas manos hacia Sage. Sir Reginald, abandonado en el aire. Marcus la bajó antes de que pudiera causar lesiones. Laia dio 3 pasos corriendo hacia Sage, y en el cuarto paso, ya no era Laia. El cambio fue tan rápido que Sage casi se lo pierde. Un borrón, un brillo, y donde había estado una niña de 3 años en pijama, ahora había una pequeña cachorra de lobo. Pelaje gris plateado, patas enormes en las que aún no había crecido, orejas demasiado grandes para su cabeza. Era del tamaño de un gato grande y se movía a toda velocidad. Sus 2 grandes patas patinaban en el suelo de madera del ático como un coche sobre hielo. Golpeó las piernas de Sage, rebotó, se enderezó y se lanzó al regazo de Sage con la gracia de una patata lanzada. «Oh», respiró Sage. La cachorra estaba caliente, tan caliente. No pesaba casi nada y vibraba con un meneo de cuerpo entero que involucraba toda su columna vertebral. Presionó su nariz fría en el cuello de Sage e hizo un sonido, un pequeño gemido agudo que era tan claramente te encontré, estás aquí», que los ojos de Sage se llenaron. «Hola, pequeña», susurró en el suave pelaje. «Hola, estoy aquí». La forma de cachorra de Laia se retorció increíblemente más cerca, su cola un borrón plateado. Luego estornudó directamente en el oído de Sage, se sacudió e inmediatamente comenzó a morder el cuello de la camisa de Sage. Sage se rió. Salió húmedo y crudo y real. «Puede volver a cambiar por sí misma», dijo Ren en voz baja, observándolos. «Cuando esté lista, podría tardar un rato». Tardó 45 minutos. Laia pasó 30 de esos minutos como cachorra en el regazo de Sage, alternando entre siestas y mordisquear cosas. El cojín del sofá, la manga de Sage, la oreja de Sir Reginald y, en un momento dado con determinación concentrada, el cordón del zapato de Ren, mientras él todavía llevaba el zapato puesto. Los 15 minutos restantes los pasó como una niña pequeña de nuevo, sentada en el suelo del ático en pijama, comiendo galletas que Marcus había sacado de alguna parte y dando a todos la clara impresión de que no tenía intención de volver a dormir. El lobo de Sage observó todo con un hambre que no era de comida. Estaba observando a una cachorra de manada, su cachorra, y algo en el pecho de Sage que había estado vacío durante 22 años, desde un accidente de coche y un sistema de acogida y un lobo que nunca tuvo nada a lo que sintonizar, comenzó muy silenciosamente a llenarse.
El primer cambio ocurrió 3 días después. Ren la había llevado a un claro en el bosque, al norte de la ciudad. Territorio de la manada, dijo, donde no serían molestados. Laia estaba allí, sentada en un tocón con su vestido de verano amarillo, comiendo una barra de granola con la concentración de un cirujano. Marcus estaba apostado a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca para ayudar si era necesario, lo suficientemente lejos para darles privacidad. El claro era hermoso, viejos pinos, luz suave filtrándose a través del dosel, el tipo de silencio que se sentía como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Sage se paró en el centro, descalza y con una camiseta vieja que no le importaba perder, y trató muy duro de no entrar en pánico. Se va a sentir extraño, dijo Ren. Estaba de pie cerca, con las manos en los bolsillos, su voz firme. Tu cuerpo sabe qué hacer, no tienes que pensarlo. Solo deja que tu lobo avance. Mi lobo ha estado avanzando desde el bar. No se ha callado en 3 días. Tuvo opiniones sobre mi cereal de desayuno esta mañana. El cereal estaba rancio, señaló su lobo. Como los cacahuetes. ¿Por qué nada en nuestra vida tiene una vida útil aceptable? Solo respira, dijo Ren, y cuando estés lista, deja de aferrarte. Sage cerró los ojos, podía sentirlo, su lobo allí mismo, justo en la superficie, presionando contra el interior de su piel, con una presión paciente e insistente. Se había estado fortaleciendo cada día. No incómodo, más como una mano descansando en una puerta, esperando que ella la abriera. Inhaló pino, tierra, el olor de Ren, firme y cálido, la nota brillante del haya llevada por la brisa. El bosque mismo, antiguo y paciente, y lleno de cosas que corrían a 4 patas y nunca se habían cuestionado lo que eran. Exhaló y se soltó. El cambio fue dolor y liberación en el mismo aliento. Una compresión, un estiramiento, sus huesos reorganizándose con una intimidad chirriante que era profunda, visceralmente incorrecta, y luego de repente completamente correcta. Duró segundos, se sintió como horas, y luego se acabó. Y el mundo era diferente, todo era más. Los colores habían cambiado, verdes más profundos, azules desvaídos. Pero los olores eran una sinfonía, una catedral. Cada aguja de pino tenía una biografía. La tierra bajo sus patas, contaba una historia de lluvia de hace 3 días y ciervos pasando al amanecer, y Ren de pie en este mismo lugar una hora antes. Estaba pegada al suelo. Estaba cubierta de pelo. Tenía cola. Finalmente, dijo su lobo, y por primera vez, no eran 2 cosas, eran una sola cosa. Con 4 patas y una nariz que podía leer la historia del mundo, y el abrumador impulso de correr que te doblaba las rodillas, dio un paso, luego otro. Sus piernas funcionaban de manera diferente, 4 de ellas, moviéndose en un patrón que su cerebro humano no entendía, pero su cuerpo ejecutaba perfectamente. Era más pequeña que la forma del lobo de Ren, más delgada. Su pelaje, de alguna manera lo sabía, era de un cálido color marrón, el color de su pelo traducido. Miró a Ren. La estaba observando con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No la intensidad melancólica, no el control cuidadoso. Algo roto y maravillado, como un hombre viendo el amanecer después de un año bajo tierra. Sage, dijo suavemente. Intentó decir algo a cambio, y lo que salió fue con un ladrido. Un ladrido corto, agudo y sorprendido, que asustó a un pájaro de un árbol e hizo que Laia dejara caer su barra de granola. Eso no era lo que pretendíamos, observó su lobo mortificado. Lo intentó de nuevo. Otro ladrido, más fuerte, más indignado. Podía sentir sus orejas, aplanándose contra su cráneo de vergüenza. Desde el tocón, Laia se rió. Un sonido completo, brillante y burbujeante que resonó en el claro como una campana. El lobo de Sage se olvidó de los ladridos. Se olvidó de la vergüenza y el miedo y la extrañeza de tener 4 patas. Oyó esa risa, la risa que había estado en silencio durante 6 meses. La risa que había comenzado en un apartamento manchado de pintura sobre nuggets de dinosaurio
y todo su cuerpo se orientó hacia el sonido como una brújula encontrando el norte. Trotó hacia Laia. Sus piernas se estaban acostumbrando ahora, todavía un poco descoordinadas, todavía haciéndola sentir como un ciervo recién nacido, pero funcionales. Laia extendió la mano y enterró ambas manos en el pelaje de Sage, sus pequeños dedos cuadrados, los dedos de Maren, agarrando con fuerza. Sage, dijo Laia, claro como una campana, no un susurro, una declaración. Entonces Laia también cambió. Un segundo una niña con un vestido de verano, al siguiente una pequeña cachorra gris plateada con la cola moviéndose tan fuerte que todo su cuerpo vibraba. Ladró, un sonido agudo y penetrante de pura alegría, y salió corriendo por el claro con la energía ilimitada y sin dirección de una niña pequeña a la que le han dicho que el mundo es su patio de recreo. El lobo de Sage no lo pensó, no sopesó las opciones, no consultó una lista, ni pidió direcciones. Corrió. Corrió por el claro, a través de la luz moteada, persiguiendo a una pequeña cachorra plateada que seguía mirando hacia atrás para asegurarse de que la seguía. El viento estaba en su pelaje, y la tierra estaba bajo sus patas, y su lobo cantaba, no el balbuceo confuso y abrumado del bar, no el comentario continuo de los últimos 3 días, sino una sola nota clara y sostenida de pura y simple alegría. Detrás de ellos, de pie al borde del claro, Ren observó a su hija y a su compañera correr juntas por el bosque por primera vez, y algo que había estado congelado en su pecho durante 18 meses se abrió y comenzó muy lentamente a descongelarse. Desde el tocón, Marcus observó al rey Alfa llorar y fingió estar muy interesado en una piña. Y 2 lobas corrieron, una pequeña y plateada, una marrón y nueva. Y el bosque las acogió como los bosques siempre han acogido a los lobos, suavemente, pacientemente, como si hubieran estado esperando. Hogar, dijo el lobo de Sage, corriendo por un mundo hecho de luz y olor, y la risa de una niña pequeña. Hogar.